Buenas noches, ¿qué tal? El público que esté por ahí por el chiringuito, que se vaya acercando ya. Vamos a dar paso a la última charla de este Gata Negra 2026, que no la última actividad, porque sabéis que luego hay un concierto de la Filarmónica y de Añanense, ¿vale? Que os recomiendo que no lo perdáis. Por eso digo, no, esta no es la última actividad, pero sí que es la última charla de este Gata Negra 2026. Antes de nada, como siempre, Lucía, ya te han hecho todos los homenajes sabidos y por haber. Cosas preciosas y las agradezco todas y cada una de ellas, pero es que ya no sé qué más decir. Pues ya O te sea, digo, no voy a decir nada más entonces. Te damos un aplauso, Lucía, por todo tu trabajo que bueno, haces tampoco. aquí con nosotros. Y eso, muchas gracias por aceptar el reto de nuevo de estar con estos dos escritores superventas. Comienzo con Manu Malasca, que le estamos hablando justo aquí ahora al inicio de... Aquí abajo iba a decir en camerinos, no tengo camerinos, bueno, aquí debajo del escenario. Manu estuvo el primer día del primer Gata Negra del año y del 2021 con mascarillas, ¿vale? Hace ya 6 años, ¿vale? Pues digo que de algún modo Manu es un poquito el padrino, o uno de los padrinos de Gata Negra, porque vino el primer día del primer año, ¿vale? Lo cual tiene mucho mérito por eso, porque estamos hablando de 2021, que es que ya parece que fue hace un siglo, pero íbamos con mascarillas, ¿vale? Pues nada, Manu, esta es la tercera vez que viene, si no me equivoco. Sí. Así que nada, ya que te voy a explicar, está en tu casa, Manu, cuando quieras venir. Yo siempre te llamaré que saques libro, te llamaré, y cuando quieras venir está en tu casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Gracias. Y le damos la bienvenida, ¿vale?, a Carlos Zanón. Es debutante en Gata Negra, lo digo tropecientas veces a lo largo de la tarde, a lo largo del festival, que cuando viene algún escritor o escritora nuevo al festival hay que tratarle muy bien, por un lado para que quiera volver, ¿vale?, y además para que nos sirva de embajador por donde quiera que vaya. Carlos, además, bromeábamos ayer un poquito, pero él es el director de Barcelona Negra, del Festival de Novela Negra de Barcelona, ¿vale? Digo bromeamos porque decíamos, moraleja, tal, y no sé si fue el presentador que dijo, sí, esto como en Barcelona, y le dijimos, no, es que está aquí el director del Festival de Barcelona, ¿vale?, que es Carlos. Pero además de dirigir ese festival, Carlos es un muy buen escritor, ¿vale?, además también poeta, pero bueno, aquí viene con su faceta de novelista. Y ya digo, es debutante en Gata Negra y yo te agradezco mucho, Carlos, que hayas venido y espero que lo estés pasando bien. Llegó ayer, ¿vale? O sea, ya conoce un poquito el pueblo, ya se ha pasado por el mercado de abastos, ¿vale? Así que ya conocen un poquito el pueblo. Y nada, Carlos, muchas gracias por venir a Gata Negra. No, gracias a vosotros, la verdad que es un placer venir, bueno, que me hayáis invitado y ver esto es un lujazo, vamos. Muchísimas gracias. Y estamos contando, bueno, decía que por número, es muy fácil contar asistentes por número de sillas, ¿vale? Hay algunas poquitas por ahí vacías, bueno, no, ahí hay botellas, o sea, aquí viene la gente. Decía que por número de sillas este año creo que vamos a superar bastante las 300 personas, ¿vale? O sea que por lo que hay por aquí estamos contando pues cerca de 400 personas en un evento de libros, ¿vale? Os aseguro que no sé si hay algún festival de España que supere ese número, pero muy probable que no. Así que yo de corazón os doy las gracias a todos los que estéis aquí y vais a dar un fuerte aplauso a ellos y también a vosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Y nada, comenzamos la mesa. Lucía, tienes la palabra. Le damos caña, esto va a tener que ser el momento más punky. Manu ha traído una mochila de la que puede salir cualquier cosa que tiene aquí detrás. Entonces, quizás alguna paloma, quizás un machete y se tengan que pegar. Vamos a intentar que no sea así, aunque habéis escrito novelas en las que esto tiene cabida total y absolutamente. Yo me pongo muy pesada, hago mucha metapresentación quizá porque me gusta también un poco explicar el proceso por el que yo llego a las preguntas o yo encuentro los temas que creo que es chulo acercar a la gente, ¿no? Sobre todo para que se levanten y vayan a hacerse con uno de los libros o se acerquen cuando puedan a una biblioteca, que también, oye, la fomentamos mucho desde aquí, todo lo que se puede y más. El caso es que haber escrito 2 historias que me costó mucho catalogar o que me costó mucho entender o ver dónde estaba el punto para poder encauzarlo. Y creo que estaba, o al menos yo lo he percibido, en la humanidad. Me refiero, para aquellos que nos estéis escuchando y no os haya dado tiempo a leerlo, nos encontramos ante 2 historias y 2 novelas profundamente humanas. En el caso de la tuya, de Hasta que te quedes, Manu, hablamos de un crimen, de más de un crimen, porque de hecho de crímenes se va a hablar constantemente, pero volvemos a conectar con todas esas investigaciones del grupo 10, al que podéis llamar grupo X, que lo llamamos
Deberíais llamarlo Grupo 10. Pero es Grupo X, o al menos hasta que te des cuenta de que hay más grupos, que a los que ya el grupo X palito ya queda un poco distinto. Encontramos a un personaje de nuevo, Jimmy Valle, Claro, ¿cómo defino yo a Jimmy Valle? Porque es un grandísimo profesional, una persona capaz de ceder todos los aspectos de su vida, o así lo he percibido yo, con tal de seguir realizando su trabajo, y que él entiende, que en gran parte él entiende y él percibe que su trabajo es devolver la dignidad y mantener la esperanza. Que ese es el otro punto que dije, aquí está, aquí lo he encontrado, aquí podemos conectarnos. Entonces, si te parece, antes de lo sórdido, te quiero preguntar por cómo empiezas a construir hasta que te quedes... Lo sórdido es el libro, no el propio Carlos. No, es que es fuerte, que le veis aquí muy tranquilo, pero cuando abréis ese libro... Pero bueno, en cualquier caso, en Hasta que te quedes he mencionado a Jimmy Valle por hablar de un protagonista principal, pero... Al fin y al cabo el libro es una novela muy coral que habla de todo ese equipo y de todo lo que ese equipo aporta y de todo lo que ese equipo siente, percibe y sobre todo cómo se relacionan entre ellos y con otros aspectos de su vida, que hay el punto humano, y ya dejo de irme con las ramas. Entonces, ¿cómo nace Hasta que te quedes? ¿Y tenías claro que querías enseñar ese otro lado de la investigación policial, el lado de el policía que se vuelve a casa, o el policía que ha encontrado el amor en el cuartel, o el policía que simplemente se ha hecho muy colega de su compañero con el que lleva protegiéndose, cuidándose y respetándose 20 años o más? Bueno, gracias en primer lugar a todos ustedes por pasar este rato con nosotros. A mí Luis Rosso cada año me trae más tarde, no sé el año que viene a qué hora me pondrá, pero bueno, que es de agradecer que estén todos ustedes aquí. Gracias, Lucía, y para mí sobre todo es un honor estar aquí al lado de Carlos Zanón, que yo quisiera ser Carlos Zanón de mayor, ya no me va a dar tiempo, pero me hubiese encantado. Jimmy Valle, la particularidad que tiene es que lo único que hace bien es su trabajo. En el resto de su vida es un desastre completo. Tiene gatos porque sería incapaz de cuidar a un perro, tiene una vida personal desastrosa, y lo único que hace muy bien es su trabajo, ¿no? Y cuando yo empecé a escribir ficción, cuando yo empecé a escribir novelas, cuando escribí la novela anterior, Tu águila sello disparo, a mí me interesaba mucho darle verosimilitud a lo que estaba contando. Todo lo que cuento es ficción, pero quería que fuese una ficción verosímil, ¿no? Si yo hubiese escrito una novela centrada en el puerto de Barcelona, pues me tendría que haber ido allí a pasar un tiempo, escuchar cómo hablan los estibadores, cómo... Entonces yo toda esa documentación la llevaba, porque llevo muchos años dedicado al periodismo de sucesos y muchos años en brigadas, comisarías, comandancias de la Guardia Civil, y por tanto traía esa documentación y traía la forma que tienen de entenderse o de relacionarse unos policías con otros, ¿no? Y me interesaba, yo creo que alguna vez lo he comentado, los policías no son cyborgs que resuelven crímenes, ¿no? Sino son personas como cualquiera de nosotros, con sus partes luminosas, con sus partes oscuras, y al final esa profundidad, que creo que es imprescindible siempre cuando uno hace ficción, hace novela, a mí me la daba eso, las relaciones entre ellos y lo que pasaba cuando acababan de trabajar también, evidentemente, ¿no? Por eso, cuando tú hablas de humanidad en la novela, seguramente te refieras a esos rasgos con los que yo he querido dar profundidad a unos personajes. A mí me suena fatal lo de hablar de novela coral, me parece como una película de Robert Altman, no es una novela coral, sino que necesariamente cuando una unidad, un grupo de homicidios se enfrenta a la resolución de una desaparición o de un crimen, participan mucha gente, ¿no? Y entonces, en aras de esa verosimilitud que te decía antes, necesariamente tiene que haber varios personajes. Y una cosa que al menos yo he aprendido gracias a leer Hasta que te quedes, ha sido que cada investigación depende un poco también de cómo es cada miembro del equipo y de cómo se relaciona, que es algo que lo que creo que también ha tenido mucho peso dentro de la historia. Por ejemplo, el personaje de Mangas, que creo que a todos nos ha robado el corazón, creo que es inevitable, y creo que los que no la hayáis leído todavía le vais a abrazar y vais a lamentar los errores que comete o los que no comete, que eso tampoco vamos a contarlo aquí, que lleguen al final para verlo. Pero luego también tenemos al personaje que se esconde de la desgracia que le toca vivir trabajando, de quien llega nuevo a un lugar y tiene que amoldarse a las formas, del que lleva tanto tiempo allí que ya sabe precisamente, incluso en la comunicación con los jueces, que es algo que se trata, creo que imaginamos todos los que no trabajemos en ese ámbito, a un juez
vez como alguien así sentado tieso al quien le tienes que pasar un informe, y probablemente le tienes que pasar un informe, por supuesto, con todo detallado, pero depende de la persona que habla. Por eso decía también ese punto humano, porque creo que expresas muy bien dentro de la historia cómo cada elemento dentro del grupo hace que un caso se resuelva, hace que lleva a la nueva idea que nos abre este camino que no estábamos siendo capaces de encontrar, sobre todo, que este es el otro punto clave, me parece, dentro de la historia, o para mí lo he sentido así, que es que ya no se están o comienzan a dedicarse por esta serie de cambios que nos tocan a todos en el trabajo muchas veces, a los casos cerrados, a los casos fríos, bueno, cerrados no, sino a los casos fríos, aquellos que pues están un poco dados por perdidos o que no han atraído la atención quizá o que no se han encontrado las respuestas para descubrirlo, mejor dicho. Un grupo de investigación y sobre todo de homicidios es una maquinaria que tiene en la que cada uno efectivamente cumple su papel, ¿no? Yo creo que yo que llevo toda mi vida en redacciones pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay quien se le da muy bien estar en la calle, que es un fenómeno en la calle, hay quien se le da muy bien manejar enormes bases de datos, pues eso pasa igual o parecido en un grupo de investigación, ¿no? Y a mí me interesaba mucho, y lo he puesto de relieve en los dos libros, en las dos novelas, es esa... las relaciones intergeneracionales, ¿no? Cómo puede convivir un tipo que está al borde de la jubilación como Mangas con una cría de menos de 30 años que se acaba de incorporar y que tiene una muchísima mejor preparación, pero le falta la calle que tiene uno, ¿no? Bueno, pues todo ese juego, todo eso al final tiene un fin común, que es la resolución de un asesinato, de una desaparición, y esas sinergias entre unos y otros, esa distinción generacional que a veces la pone la música, a veces la pone la ropa, a veces la pone incluso la forma de hablar que tienen, pues cierto, se ve y se distingue perfectamente, sí. Hablaremos de la música a continuación, pero después de hablar de una historia humana, o por lo menos de conocer cómo funcionan los entresijos, las personas que están detrás de esos personajes, o las personas incluso que están detrás de esos policías, conocemos con Objetos Perdidos total y absolutamente lo contrario. Nos encontramos, quizá podemos decir de nuevo, una novela con muchas voces. No la vamos a llamar coral, pero sigue con muchas voces, en las que Alex Wall es la voz principal y es un abogado que después de divorciarse, un tema en el que pasa él por encima, vive en un hotel porque no le interesa estar en ningún sitio. Se está dejando desaparecer, y uno de los primeros, esto no es spoiler porque lo cuenta al inicio, una de las formas claras de desaparecer es dejarse desaparecer poco a poco, no contesta las llamadas, hace mucho que no te veo, para que el día que desaparezcas no le rindas cuentas, porque él no quiere estar atado a nada y a nadie más que a la tristeza. Yo lo entendía así, Carlos. ¿Era eso lo que querías expresar? Bueno, no, pero era tan bonito que sí. No, sí. Sí, la verdad es que, bueno, antes de nada, bueno, muchas gracias, y también para mí, sabe Manu, que para mí es un placer compartir. Creo que nunca habíamos compartido No. escenarios. Wow. Creo que nunca habíamos estado tan tarde juntos, también es verdad. No, porque yo me retiro pronto, en Por este eso. caso. ¿Vale? No, también. Y bueno, sí, un poco el personaje ese sí que era, bueno, esa sensación de que esas épocas de tu vida que no te tirarías a un coche, pero si te atropella el coche no te importa, ¿no? Un poco. Y entonces esa sensación de dejarse ir, de encerrarte un poco, y me gustaba mucho un personaje, un abogado que se le da bien encontrar personas y perder cosas, pero que a su vez él se va dejando ir. Hay una frase, ahora no me acuerdo, una escritora argentina, que dice que Kafka como ella, dice, Kafka como yo se internó tanto en la tristeza de cuando quiso volver no pudo, ¿no? Yo creo que el fenómeno a veces de la tristeza es que tú te gustas, te encuentras, siempre tienes la sensación de que puedes volver a casa, y hay un momento en que no puedes volver a casa, ¿no? Y quería un poco intentar dibujar ese personaje, ¿no? Y darle una cierta humanidad. También es una apuesta complicada, porque el lector tiene que empatizar con un personaje que en el fondo casi está diciendo no me sigas, ¿no? Sí. O sea, está desahuciado, pero porque se desahucia él mismo, porque sí. además se repiten constantemente unas características que le podrían ubicar en un lugar socialmente muy positivo y muy sencillo. Tiene dinero,
Es un hombre atractivo, es un hombre que puede tener contactos por su trabajo que le faciliten mucho las cosas, pero él decide que le interesa la cocaína y que le interesa quién se la puede vender, y ahí comienza el vínculo con el otro, para mí el gran villano, que es el señor Paco, que me encanta que el señor Paco pueda ser el gran villano sin más vueltas y sin nada más teatral que llamarte Paco y ser un tío bastante oscuro, vamos a decir. Él comienza a buscar también de nuevo una persona que por una serie de motivos ha desaparecido y tiene que lidiar un poco con su propia vida y su propia miseria, que es tantísima que prácticamente lo opaca todo. Tiene una relación tormentosa con una pintora que también está un poco con mucha necesidad de ayuda y que solo hace que él esté más perdido. Ostras, es que esto era adentrarse en la tristeza, pero también adentrarse en una atmósfera que has construido para la tristeza. Porque dibujas una Barcelona, se mantienen constantemente los bares, pero los garitos, los espacios más oscuros de una ciudad que la entendemos todos como luminosa y que creo que muchísima gente va cada año, bueno, gran receptora de turistas, va cada año buscando esa luz y esa belleza que también está en esas calles. Entonces, te pregunto, ¿todos esos bares también de los que se hablan, de los que hablas en la historia, están ahí o son licencias poéticas? ¿Tú has hecho esa labor de yo me habría tenido que ir al puerto con los estibadores a ver cómo hablan? ¿Yo he ido a cada uno de esos tugurios? Hombre, si hay que hacerlo, se hace, ¿no? Claro. Pues, no, a ver... El Donna Summer. Claro, el ¿existe Donna Summer. ¿Existe el Donna Summer? No, no existe. O sea, lo más divertido es que en muchas cosas de las novelas sí que te inspiras en cosas o en personajes o en tics, ¿no? Yo creo que por encima de todo, todos los escritores tenemos como una especie de mirada de intentar descifrar cómo son las personas y cómo van, ¿no? Y a veces, o sea, no es necesario estar en la cárcel 15 años en Panamá para saber lo que es la privación de libertad, ¿no? Es decir, no es necesario esas cosas. Entonces, sí que tienes algo de calle también, no vamos a negarlo, o sea, y entonces, bueno, pues vas cogiendo cosas de aquí y de allá. A mí me pasa que cuando las novelas, los bares y los sitios esos siempre me los invento. Además me gusta mucho porque les pongo nombres como muy chulos, ¿no? Porque yo vivía en un barrio en el que había un montón de tugurios súper... Si tú dices que la novela es sórdida, esos sitios eran muy sórdidos, pero que tenían nombres como muy molones. Es decir, igual el sitio era muy chungo y entonces le ponían dólar o shake. O había un bar que se llamaba Basingers, ¿no? Que decían, sí, era un sitio como un puchitín. Un poco Bar Reynolds, ¿no? Sí, Como era ahí, habían puesto todo lo mejor de ellos, lo habían puesto en el nombre, ¿no? Bar Basinger. Entonces, yo me inventé el Donna Summer, que es el garito donde está señor Paco, que lo más divertido es que luego hay lectores que te vienen y te dicen, hostia, el Donna Summer sí que molaba, ¿eh? Tal. Y entonces hay un momento que piensas, igual no me lo inventé, igual lo soñé, ¿no? O sea, yo creo que es eso. Bueno, todos los libros son una mirada, es decir, ni Barcelona es la Barcelona brillante, ni tampoco aquello es un desastre, es una mirada, ¿no? Yo creo que tú enfocas una mirada, buscas un argumento que pueda más o menos entretener a la gente, que puedas seguirlo y creas una atmósfera. Yo creo que las novelas son los personajes, la atmósfera, entonces yo creo que la gente empatiza porque hace reglas de tres, es decir, no tienes que estar enganchado a determinadas cosas para entender un personaje, porque tú a veces has tenido una dependencia de alguien o has tenido una dependencia de una relación, o no te puedes desenganchar de determinadas cosas, o tienes la sensación de que tu vida no va a ningún sitio. No es necesario estar absolutamente perdido, pero yo creo que la creación de la novela es eso. Y en cuanto a Barcelona, pues evidentemente a mí no me interesaba nunca me ha interesado en las novelas hacer un folleto turístico, ¿no? De venga a la Sagrada Familia, que es muy bonita, sino que realmente te enfocas desde los barrios, desde una mirada no tan directa y en territorios en los que puedas tú explicar un poco lo que quieres explicar, ¿no? La sensación está a veces que yo creo, o sea, es personal, pero a veces la sensación de que vas dando tumbos, de que en realidad no sabes muy bien hacia dónde vas, de que los escenarios de las ciudades también cambian, la gente se muere, tu familia, vas perdiendo un poco la raíz, quizás. Las raíces, ¿no? Entonces te vas soltando un poco del mundo, te vas un poco como despidiendo, ¿no? Entonces yo quería un poco explicar un poco
esa historia. Estoy explicando tanto que como mi editora dirá, muy bien, no hemos vendido ningún libro después de cómo he explicado, pero el libro está bien, ¿eh? O sea, no... Está muy bien y creo que tienes que está muy bien cuando... No le vamos a decir que es la cuna de la alegría, No, porque no es la cuna de la alegría, pero es que muchas veces nos refugiamos en los libros precisamente para conectar con otras emociones que afortunadamente y espero que no estemos atravesando en este momento hablando de objetos perdidos, pero Bueno, es cierto... En realidad puedes pensar que como no me está pasando a mí es un motivo de alegría, ¿no? Claro, Es verdad. exacto. Como yo no tengo estos Bien problemas, está bien. Lo que me lleva, sabiendo ya que el Donna Summer, o ese Donna Summer no existe, quizá existió otro, quizás hay otros más, me lleva, Manu, a preguntarte, dentro de la historia, ya hemos hablado efectivamente de todos esos personajes que interactúan dentro de un mismo equipo, cuyo fin es resolver un caso, pero que además tienen pues todos esos espacios en los que cabe la amistad, cabe el colegueo, el respeto. Y caben un sinfín de historias dentro de estas páginas en las que, por poneros un ejemplo, me voy a guardar mi favorita porque no quiero destriparla. Si van a comer a un sitio, siempre hay una voz o siempre hay uno de ellos que puede decir, bueno, pues en aquel piso de ahí arriba desmontamos un narcopiso que había, pues aquel era uno al que detuvimos, pues no sé qué. Y hay una historia preciosa sobre un butronero que se enamora de una prostituta, que no digo más, la leéis, pero que me parece maravillosa. Entonces, todas estas historias, ¿hay alguna de verdad? A ver, Carlos ha dicho muy bien antes que todos los que cuando te conviertes cuando decides escribir ficción, al final yo siempre digo que soy preso de dos cosas, de las lecturas y de la vivencia de uno, ¿no? Yo creo que esos dos caladeros son dos de los principales caladeros y luego en la mirada que poses sobre determinadas cosas, determinadas historias, determinados personajes, ¿no? La historia del atracador y de la prostituta es una historia de verdad. ¡Toma! Sí, Es que es la buena, de verdad. Es una historia de verdad, ¿no? Claro, yo llevo 30 y voy a hacer 39 años haciendo sucesos, el mes de enero del año que viene, ¿no? Claro, en todos esos años, en 39 años, he podido conocer muchísimas historias, que algunas he podido contar como periodista, pero otras no, pues porque por fidelidad a las fuentes de información, por proteger a alguien, no he podido contar. A mí la ficción es para mí como un parque temático, porque me permite contar esas historias que en el ejercicio del periodismo no he podido contar, pues bueno, pues enmascarándolas un poco, pero sí que son grandísimas historias que en la ficción puedo apuntar, ¿no? Y esa historia, por ejemplo, es una historia real, ¿no? Es la historia, la contamos rápidamente, es un atracador que se enamoró de una prostituta y estaba tan enamorado de ella que cuando lo detuvieron llegó a un acuerdo con la policía para que parte del botín, él decía dónde estaba todo su botín, pero sí dejaban parte para que esa mujer de la que estaba perdidamente enamorado pudiese rehacer su vida con él en la cárcel, ¿no? Y es una historia de verdad, es una historia cierta, sí. Y lo maravilloso es, estas historias son conversaciones entre compañeros, por tanto también os digo que no estamos mencionando nada de la trama, al menos nada importante, ni nada que os vaya a robar a vosotros más que 2 párrafos al que llegaréis y diréis, ya sé cómo termina esta historia. A mí me gusta que terminan juntos, jubilados, viviendo en la playa, porque uno puede decir que va a contar dónde está todo su botín y luego guardarse un poquito, que eso también lo puede hacer un atracador tranquilamente. Porque yo creo en el amor, ¿no? Claro, hombre, menos mal, porque si tenemos que hablar tanto de sucesos y de cuestiones tan duras, qué menos que aferrarnos a la esperanza, que creo que este es el otro punto que conecta también ambas historias. Dentro de Hasta que te quedes, precisamente esa esperanza que busca Jimmy Valle, el decir, hay un familiar esperando saber qué pasó con su hermana, con su primo, con alguien a quien quiso y buscando unas respuestas. ¿Era importante para ti es algo que he interpretado yo y que interpreta el lector y para ti quizás no era tan importante ese punto de la resolución, ese punto de aferrarte a la esperanza y de decir, es que por esa esperanza yo voy a ser un desastre en todos los aspectos de mi vida menos en mi trabajo, porque voy a encontrar a estas personas o voy a intentar, por ejemplo, buscar justicia en la parte que a mí me toca? Mira, piensen una cosa todos ustedes, en el trabajo de un investigador de homicidios, de un grupo de homicidios, hay una parte que para todos ellos, todos te dicen que es el peor momento de su trabajo, que es cuando tienen que llamar a una puerta y anunciar que han encontrado el cadáver de su hijo, de su hija, de su hermano, de su padre, de su madre, ¿no? Y todo cobra sentido cuando llaman a esa misma puerta para decir que, bueno, que
lógicamente no van a devolverla a su familiar, pero que han reparado en parte, ¿no? Han detenido y puesto a disposición judicial al autor de ese crimen, ¿no? Han devuelto, digamos, el equilibrio al mundo, ¿no? Ya está, hemos apartado a este tipo que hizo tanto daño, ¿no? Y esa dualidad tan bestial, un día un policía de homicidios me dijo que ellos cuando iban a casa de alguien a comunicarle esa noticia tan terrible, pues a veces iban hablando de sus cosas, llamaban a casa de camino, oye, que me retraso un poco, que tengo que ir aquí y tal, pero que cuando se presentaban delante y contaban eso, me decía, la persona a la que se lo estás contando no va a olvidar nunca ese momento, no va a olvidar la ropa que llevabas puesta tú, ni tu aspecto, ni siquiera tu voz. Es para ellos el día más importante y más terrible de su vida, ¿no? Yo lo voy a olvidar seguramente, pero para ellos, a lo que estás comunicando eso, ¿no? Y entonces, claro, eso tiene una vuelta que es el momento en el que yo puedo hacer justicia, ¿no? La hermana de Leire, que es la persona a la que te referías tú, que es la que denuncia la desaparición, para mí es un poco todas las hermanas, todas las madres, todas las hijas que he conocido de desaparecidos, ¿no? Porque ahora hay muchos protocolos de desaparecidos, hay asociaciones de desaparecidos, el Ministerio del Interior tiene un Centro Nacional de Desaparecidos. Cuando yo empecé en esto no había nada de eso y un desaparecido simplemente, la familia de un desaparecido era alguien que nunca podía cerrar un luto porque nunca lo podía abrir. Claro. Entonces, eso era terrible, ¿no? Esa situación de las familias de desaparecidos era tremenda, ¿no? Y entonces, la hermana de Leire, Isabel, representa un poco todas esas familias que yo he conocido que se han peleado, han luchado contra viento y marea para tratar de encontrar un poco de justicia. Y al final, lamentablemente en muchos casos no encontrarla. Afortunadamente la ficción entiendo que sí que permite, ¿no?, cerrar o dar algún tipo de justicia poética. Después, en el caso de hablar de objetos perdidos, yo entiendo que os hemos dibujado algo tan sórdido que van a decir qué sitio hay aquí para la esperanza. Pero creo que el protagonista, aunque no se atreva a correr hacia ella, está desesperado buscando ese rayo de luz, que creo que es al final lo que motiva que siga ahí. O sea, no sé hasta qué punto tú lo definirías como esperanza o para ti como creador de este personaje y esta historia de Alex Well y de la dramática situación en la que, iba a decir se encuentra, pero en la que existe, porque es la que él de alguna manera y en cierta forma ha buscado. ¿Tú lo percibías o hay un motor a la hora de crear el personaje, de dirigirse hacia ese rayo de luz, hacia esa esperanza, hacia eso? ¿Esto puede mejorar? Sí, o sea, yo en realidad la novela acaba un poco en una situación de rayo. O sea, hay muchas novelas negras y algunas de las mías que digamos, la oscuridad se acaba imponiendo, ¿no? No empiezas desde un punto de vista tan extremo, sino que realmente las decisiones de los personajes le van llevando cada vez a una situación. Aquí yo quería que fuera al revés, o sea, empezar desde un no sitio de alguien que vive en un hotel, que no tiene ningún tipo de referencia, hasta que encuentra algo a lo que se puede agarrar, ¿no? Yo creo que a veces, o sea, por mucho que vistamos un poco el género, todos acabamos escribiendo novelas de gente que se levanta del suelo y sigue adelante, ¿no? Un poco de redención. Las novelas siempre son personajes que se tienen que redimir, que aunque les vayan muy mal las cosas, confían que la siguiente vez que repartan cartas las van a jugar bien y se van a atrever y van a tener un poco de suerte. Siempre hacemos novelas de amor, en realidad. En realidad siempre hacemos novelas de amor y hemos visto tantas películas del oeste que hacemos novelas de amor y westerns y entonces con eso decimos, no, hacemos novela negra. No, bueno, en el fondo lo que haces es el chico encuentra chica y se enamoran y pegas un par de tiros al final. Es que casi todo es chico encuentra chica, o chico encuentra chico, o chica encuentra chica, tal, pero casi todo el motor de casi todo es el amor. Entonces yo creo que aunque es un topicazo y es tremendo, el amor es lo que realmente mueve todo, es decir, lo que hace que tú cambies de todo, que sigas intentando luchar y levantarte, es encontrar a alguien que te reconozca como propio. Un poco la idea de Objetos Perdidos es, tú estás perdido hasta que alguien dice, no, tú eres mío, ¿no? Tú me sirves a mí o te llevo a casa, ¿no? Entonces, yo creo que eso siempre está en todas las novelas. Y en mi novela yo quería esto, empezar con un personaje así, pero que realmente, si sigues vivo, es porque esperas que te vuelvan a pasar cosas buenas. Y eso creo que está en la génesis de lo que somos como seres humanos. Totalmente, al final.
¿Ves cómo al final lo hemos Si no, verás, al final esto va a ser todo... Es que va a ser jauja esto de repente. Sí, yo ya lo he dicho, pero no me haces caso. Otro de los puntos más divertidos, que lo hemos mencionado antes de empezar esto, es la voz interior de Alex. Se refiere a él todo el tiempo como niño gordo. Él habla de su pasado como un niño que siempre estuvo gordito y eso marca las infancias, porque no vivimos en un mundo lo suficientemente amable como para que todos seamos tan respetuosos como deberíamos. Entonces, una infancia en la que has sido el niño grande y el niño gordo la llevas siempre. Y en el caso de Alex, guapo, con dinero hasta el punto de que le da igual todo, con buenos contactos, con la vida que pudiera del desear, sigue escuchando cada día la voz de niño gordo que le dice: no hagas eso, hombre, no te atrevas, ¿por qué no te quedas en casa? Sí. ¿Esto cómo surge? Eso fue lo primero que tenía claro el personaje de niño gordo, que yo creo que, bueno, si has sido niño gordo, eres niño gordo toda tu vida. Es decir, y quien dice niño gordo, pues antes en el club de lectura lo comentábamos, si eres el más pequeño de tu casa, siempre eres el más pequeño de tu casa. Si no te hacían caso cuando hablabas en tu casa, tienes la sensación de que nadie te hace caso. Si estás acomplejado de algo... Y entonces tú te construyes toda tu vida diciendo, no, ya lo he superado, ya tal. Pero si te das cuenta un poco, todas tus relaciones, todo el montaje que has hecho ha sido para escapar o compensar esos complejos y esas cosas que en la infancia tanto te afectan, ¿no? Entonces yo quería un personaje, eso, que es lo que has comentado, que aparentemente no ves que es un niño gordo o un niño con brackets o un niño, yo qué sé, escuchimizado o un niño abusón, pero que realmente él sabe quién es y tiene como una especie de diálogo, y no quería que tampoco que fuera un Pepito Grillo de sentido común, sino un factor de cobardía, ¿no? De decir, o sea, ¿para qué sigues intentando conocer gente nueva? Quédate en tu casa. Hoy en el club de lectura he puesto un ejemplo que era como mi padre. O sea, yo mi padre cuando tenía 18 años me iba con la novia al cine y me decía, ¿para qué te vas al cine si en 2 años la dan en la tele, ¿no? Pero bueno, pero bueno, mi padre era como el niño gordo hecho padre. O sea, ahí ya era una especie freudiana ya, pero mi padre siempre era eso, ¿para qué vas si hay que volver, ¿no? ¿Para qué vamos a la playa si luego vamos a pillar caravana? Bueno, pues igual la gente, pues somos todos tan blancos en casa, ¿no? Pero quiero decirte que la idea de niño gordo es como ese puñetero Pepito Grillo chungo que te está todo el rato diciendo no lo hagas, no te atrevas, y si dejas ese trabajo igual no encuentras algo mejor, y eso que en el fondo tiene mucho que ver con tus inseguridades, ¿no? Y entonces me parecía que era meter ese personaje sin que fuera una alucinada, me parecía que era algo que me interesaba hablar, ¿no? Y bueno, la verdad es que, bueno, ahí está. Esa dualidad de Alex luchando por vivir y la voz de... luchando por vivir, luchando precisamente por mantenerse y por encontrar ese rayo de luz del que hablábamos antes, y la voz de niño gordo diciéndole, bueno, a ver, yo qué sé, ¿no? ¿Qué más da? Pues quédate en casa. Ponemos un documental de Ponemos Netflix un documental. prácticamente. Podemos salir con esta chica, pero también podemos quedarnos aquí en casa y no hacer nada, ¿no? Es acaso una locura de repente, si no hacemos nada, nada pasa. Pero creo de verdad que esa voz la hemos tenido todos, sobre todo en ese momento en el que quieres, como bien has dicho, cambiar de vida. Como si, en el momento en el que te tienes que atrever, porque si sigues como siempre, no tiene que haber ninguna voz que te diga, quiero salir un poquito más. No faltará esa voz detrás de ti mismo que te lleve o que te empuje a no moverte. Al final, bueno, la tristeza es eso un poco, ¿no? Sí. De alguna manera, pero también la inseguridad. En cualquier caso... Bueno, yo os recomiendo, perdona, que cuando tenéis alguna duda en vuestra vida de si atreveros o no, que os acordéis de mi padre y de lo del cine, entonces os atreváis y salgáis al cine. También hay una conversación que me parece, o un ejemplo de dualidad dentro de Hasta que te quedes, que es la antigua policía y la nueva policía. Me refiero, las antiguas maneras de la policía y las nuevas maneras. Aquellos agentes que se forjan en unas calles donde estaban permitidas muchas cosas y había otro tipo de justicia y otro tipo de lealtad, que estaba quizá muy lejos de los despachos, y los nuevos agentes que vienen pues de una formación, como bien has señalado, gente que viene muy preparada pero a la que le falta calle, pero que tienen sus límites establecidos de otra manera, y que hay cuestiones que esa antigua policía podía desarrollar tranquilamente o podía enfrentarse a ellas, y que ellos deciden trazar ahí determinados límites o tomar otros caminos. Aquí lo tenemos en la forma de
pues sobre todo Valle, que se lamenta mucho de este cambio, y sobre todo Mangas también, que está a un tris de jubilarse y que está un poco harto de la gente nueva también, no desde la maldad o no desde el rechazo, porque creo que forjan un equipo muy fuerte en el que cuidan mucho precisamente de estos nuevos, pero sí que son muy conscientes de que ellos trazan límites que los otros no... Claro. Vamos a decir que abren puertas que quizá los más jóvenes jamás en la vida, no por cuestión de atreverse, sino por una cuestión quizás moral. No sé si moral es quizá el término adecuado, pero... No, yo creo, a ver, la sociedad española en los últimos 40 años ha cambiado un montón, el periodismo ha cambiado un Totalmente. montón y la policía necesariamente ha tenido que cambiar también, ¿no? Entonces, en un grupo de investigación concretamente, evidentemente las cosas han cambiado mucho. Igual que en una redacción antes se permitían hacer o decir cosas que ahora sería impensable, pues en un grupo de investigación pasa un poco lo mismo, ¿no? Hablo ya no solo de excesos que existían sin ningún género de dudas y que pervivieron en el paso de la dictadura a la democracia. Ya con unos años de democracia pervivieron esos métodos que chocaban directamente contra el Código Penal y que se cometían excesos, pero luego hay una forma de trabajar, una forma de relacionarse con un testigo, una forma de relacionarse con un sospechoso que evidentemente ha cambiado un montón también, ¿no? Esa relación intergeneracional de la que hablaba antes, ahí se pone muy de manifiesto, ¿no? Evidentemente. Y hay un par de viajes al pasado que hacen los personajes que a mí me interesaba mucho evocar de alguna forma ese pasado de los primeros años 80 o de mediados de los 80, donde la policía todavía está sufriendo esa transformación, ¿no? Y eso de la mano de los primeros años de Jimmy y de Mangas, que ya lo acoge en su seno, digamos, en el grupo, sí. Y los primeros pasos de Jimmy los da lo de Mangas, me sirvieron para eso, ¿no? Para recordar un poco cómo era aquella policía donde en un despacho te encontrabas un bate de béisbol y te decían, ¿y eso qué es? Y te decían, pues una herramienta de investigación, ¿no? O un casco o lo que sea, ¿no? Esos excesos que se cometían en esa época evidentemente son impensables ahora. Y el tipo de policía que había en esa época es impensable ahora, igual que el tipo de periodista, por otro lado. Total. ¿No? Yo creo que yo represento ya a una generación, estoy a punto de cumplir 60 años, pues una generación que en las redacciones estamos de retirada, nos han hecho expedientes de regulación de empleo, nos han prejubilado y quedamos unos cuantos dinosaurios por ahí por las redacciones y entonces... Lógicamente, mi forma de entender el periodismo poco tiene que ver con la forma de entender el periodismo de un chaval de 30 años o alguien de 27 que llega ahora a una redacción, ¿no? Bueno, pues creo que eso en el campo de la policía es muy rico narrativamente porque te da una diferencia y sobre todo lo que los personajes de Hasta que te quedes, los personajes del Grupo 10, les ocurre es que ellos no se resisten a ese cambio. Ellos saben que eso es lo natural, pero saben que, como dice en un momento dado Mangas, esto ya es el tiempo de otros, ya no es nuestro tiempo, es el tiempo de otros y son los otros los que tienen que marcar cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Pero también os digo que para ser policías chapados a la antigua, la lista de reproducción de Jimmy Valle es muy actual. Jimmy Valle iría al Sonorama, el gran oponente del Gata Negra. El Sonorama es una broma, es un festival de música al que van 300.000 personas. Ninguno de ellos se lo está pasando mejor que nosotros aquí hoy. Pero la música es muy importante dentro de la historia, por lo menos entiendo que para conocer a Jimmy, que le gusten los sexy cebras. Joder, eso está claro. A ver, Jimmy ronda los 50 años más o menos, con lo cual vivió la explosión del indie, cuando era joven vivió la explosión de la música indie, y él quiere seguir siendo indie, pese a que tiene ya 50 años y, hombre, está para poco Sonorama o para poco Mad Cool. En una tienda de campaña Jimmy no duerme, ni cosas por poner un ejemplo. Evidentemente, ¿no? Y sí, la música, yo creo que y estoy al lado de alguien que ha utilizado muchas veces la música precisamente como elemento narrativo y como elemento distintivo de los personajes, ¿no? Yo creo que sí, que Julia Zaldívar, que es joven, escucha a Karol G, ¿se llama? Karol G. Pues a Karol G, ¿no? De que hubiera sido... Y Jimmy, espantado, pues escucha a Niña Polaca y a Sexy Cebras, ¿no? Que parece un poco fuera de su época. Pero bueno, es esa resistencia que tiene Jimmy a salirse del todo del carril en el que está, se aguanta ahí a su época indie, se aferra a su época indie para creer que está más cerca de Julia que de Mangas, cuando realmente de quien está cerca es de Mangas. Sí. Que escuchaba Police. Claro, total. Bueno, y Hombres G, seguro. Hombres G cabe en cualquier sitio.
No sé si Alex Well o no sé si Objetos Perdidos tendría una banda sonora. Sí que se mencionan canciones, evidentemente está Donna Summer siempre presente, pero quizá de otra manera. Entonces, ¿hay una banda sonora precisamente recogiendo esto que lanza Manu de que para ti la música en tus historias? Sí, sí, la verdad. Y además, o sea, yo creo que en el caso cómo lo apuntaba Manu, creo que es muy interesante. O sea, la música, él para definir sus personajes sí que define un tipo de música, pero no elige los grupos que tú sería lo tópico, ¿no? Entonces yo creo que añades un plus al personaje. Para mí la música siempre ha sido muy, muy importante porque yo escribí, también lo explicaba, ¿no? De que yo empecé a escribir poesía escuchando la radio, escuchaba las canciones, no sabía de qué iban, te traducían el título del inglés, entonces yo me imaginaba lo que quería decir, entonces para mí la música es muy importante y creo que las novelas tienen música dentro, ¿no? Y luego la banda sonora, en este caso, o sea, yo es verdad que hay muchas novelas que la música ha sido muy importante, entonces yo me quería un poco retirar de eso, ¿no? O sea, Taxi, por ejemplo, es todo el disco de Sandinista, de los Clash, ¿no? Entonces yo quería hacer esto. Pero sí que hay muchas situaciones de que entran en bares y está sonando música latina, pero siempre está apagado el televisor, ¿no? O, por ejemplo, es un karaoke en el que nunca nadie ha cantado, ¿no? Entonces, quería un poco como hacer eso, ¿no? Es decir, que la banda sonora la pusiera un poco el lector, ¿no? Sí. Y que fuera siguiéndolo y que fuera para explicar un poco la soledad de él, era un poco un televisor apagado, un poco. Yo quería jugar un poco con eso porque es verdad que siempre la música es muy importante para mis novelas. Bueno, hablando del televisor apagado, los que trabajamos en radio, que una cosa la que más tememos es el silencio, de aquí este palique, porque si nos tenemos que quedar callados esto es que es el fin del mundo, pero también el silencio se utiliza como un elemento narrativo muy poderoso, porque te obliga. Realmente vivimos rodeados de música constantemente cuando encendemos la radio o incluso el soniquete de un anuncio o un bar o una tienda por la que cruzas por la puerta y te llega una estrofa que te conecta con algo, pero el silencio, ojo, Sí, incluso yo creo que antes había una especie de que tú podías elegir qué música sonaba y cuándo la escuchabas. Y ahora tienes toda la música del mundo todo el rato y hay un momento que dices, es que no quiero escuchar a nadie más, ¿sabes? Sí. O sea, yo creo que como pasan tantas cosas, si no las puedes elegir, si hay como una especie de Tinder especiales de todo, ¿no? O sea, tienes tantas ofertas, tienes tantas posibilidades que no tienes ninguna. Entonces, yo creo que quizás en la manera también había un poco eso, ¿no? Es decir, el silencio también estás bien, también... No sé, cuando estás con una pareja también hay momentos en los que estás bien sin tener que estar todo el rato hablando, ¿no? Es decir, te encuentras a gusto en una especie de iglú, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que hay que reivindicar un poco, igual es la edad también, ¿no? Porque empezamos a ser dinosaurios. Pero bueno, sí, yo que reivindico un poco el silencio también, entre tanto ruido, un poquito de silencio. Reivindicar un poco que nos callemos un poco más, no me parece para nada cuestión de edad, me parece una cuestión un poco necesaria teniendo en cuenta los tiempos que corren. Sí, callarse un ratito, exacto, está bien. Algunos al menos. Aquí no, claro, imagínate, no. El público nos mandaría a donde quieran. Otra cuestión que me parece también importante y que conectando con la charla, con la mesa que tuvimos ayer con otras autoras, con Susana, con Mai, con Elizabeth, ellas optaban por personajes femeninos que son quizá las voces más potentes dentro de sus historias, pero una de las preguntas que les hice fue precisamente por sus personajes masculinos. En vuestro caso, tenemos aquí dos historias capitaneadas, podemos decir, por voces masculinas, pero donde, quizá conectando un poco con el amor, pero también conectando con esa búsqueda esa llegada de lo diverso, de lo nuevo, tenéis personajes femeninos muy, muy potentes. En tu caso, por empezar contigo, Carlos, hablamos quizá de esa gran dualidad que existe entre Lola K, una pintora... Frontera. Es una... terrible, e Inés, que es todo lo contrario, una mujer de un origen muy, muy humilde, que tiene un pasado que se pone mucho en duda y que tiene unas condiciones también muy alejadas de la ostentosidad o de esa vida que ha rodeada de cosas hermosas que Lola ha perseguido y que Lola ha disfrutado.
¿también querías establecer de alguna manera ese equilibrio entre una y otra? ¿O son totalmente independientes? Bueno, ya ayer la pregunta y las respuestas de ayer es que es complejo porque realmente tienes que gestionar los tópicos y los lugares comunes y en eso, en la novela negra es muy complicado porque parece que, sobre todo los personajes femeninos, parece que siempre hay como una serie de estereotipos y entonces es muy complicado y entonces yo lo que intentaba, más que, es verdad que son dos polos, pero más que, yo creía que Lola K, que es un personaje fronterizo muy potente, en realidad representa un poco lo sofisticado de la mente, ¿no? La mente, tener una relación mental con alguien, conectar de una manera mental y física, pero mental, es muy potente, ¿no? En cambio, en el otro caso, en el caso de Inés, es una persona que no le vayas con segundos sentidos ni nada, o sea, todo tiene que ser muy clarito, ¿no? Sí. O sea, o te quedas o te vas. Entonces, la idea es que el personaje se mueve entre esas dos cosas, pero como nos pasa en la vida, las dos cosas solo no nos satisfacen, ¿no? Entonces yo quería un poco que los personajes femeninos no fueran un estereotipo, ni fueran... tienes que luchar también un poco con tus propios prejuicios y tu propia mirada de hombre ya de una cierta edad, ¿no? Yo creo que en ese sentido... Yo por eso, por ejemplo, el personaje de Alex Wall es un personaje que no tiene ningún interés por el sexo. Y en el fondo, para mí, quitarle a ese personaje, que es un personaje que vive la noche y tal, quitarle el tema del sexo era quitarle la violencia, ¿no?, del personaje y que en cierta manera pudiera generar una cierta ternura, ¿no?, porque es un tío que no le interesa dormir con mujeres, pero no le interesa tener sexo con ellas, ¿no? Entonces, y eso me permitía también que los personajes femeninos tuvieran un papel distinto, que si no hubiera sido pues el típico noctámbulo que no me interesaba un personaje más complicado. Pero ya te digo, yo creo que es muy interesante porque nos ha movido un poco a todos, es decir, tú ves las novelas de los años 80, incluso los años 90, los personajes femeninos, ahora no los aguantas, o sea, Sí. o sea realmente no te gustan. O sea, en cambio yo creo que eso nos ha movido porque la mirada de la sociedad afortunadamente es otra y la nuestra también ha ido moviéndose. Sí, quizá antes el personaje femenino se perfilaba o se creaba o su labor era enriquecer al personaje masculino, que era el protagonista. Entonces, aquí también me parece que un punto interesante, el extraer el sexo, es quizás alejarte también de ese tópico de ese detective torturado que quizá, por entrar en la novela, en un tópico que nos encontramos frecuentemente, divorciado o que es un desastre o que solo le interesan las mujeres para una relación sexual, pero luego tener una relación con él es imposible. Ostras, si extraes esa parte, creo que abres una puerta a una serie de matices muy, muy chulos y que hemos dejado de lado, porque de nuevo también hablábamos ayer que quizá el cerrarte en ese tópico también para esos personajes masculinos nos lleva a lo mismo, a contar todo el rato historias sin matices y dejar puertas cerradas que sería muy interesante abrir. Sí, totalmente de acuerdo y además esto es un género que juega mucho con el estereotipo. O sea, yo por ejemplo con el tema del sexo, o sea, me fijé por ejemplo que en las películas de Tarantino nunca hay sexo. Hay pies. Pero sexo explícito no. Entonces, si tú quitas el sexo de las películas de Tarantino, que es todo, o sea, me parece que hay una que Robert De Niro tiene un polvo con su novia, pero dura absolutamente 30 segundos, le queda película para todo. Le queda película para robar, para drogarse, para matarse, para perseguirse, para hablar de hamburguesas, para hablar de masajes de pies. En el momento que quitas eso y los personajes no se mueven por eso, los personajes se tienen que mover por otras cosas, ¿no? Y entonces lo que tú dices, ¿no?, da lugar a muchísimos más matices, ¿no? En el caso de Hasta que te quedes, tenemos voces femeninas. Es verdad que tenemos a un investigador que es un desastre en sus relaciones personales, pero no es de la maldad, sino yo creo que es la gestión de tiempo. Yo lo he entendido como un tío con el que dejas de salir no porque tenga algo verdaderamente malo, sino porque nunca está en casa a la hora, es imposible ir con él al cine y es imposible planear un viaje. Bueno, así lo entendí. Sí, no es...
no es un torturado. No es tampoco insoportable, de hecho es muy agradable, pero... No es el detective torturado de las películas americanas que está codado en la barra. No es McNulty, ¿no? El de The Wire. No se parece a él, ¿no? Sino que es alguien, de hecho, bastante con hábitos, bastante sanos, bastante saludables, pero que simplemente es un desastre, ya está, ¿no? Y él es verdad que tiene una relación desde que tiene 18 años con la misma persona, que las vidas ellos no han sabido evolucionar, sus vidas han ido evolucionando, pero la relación entre ellos no ha evolucionado, y es un poco para poner el foco en ese desastre de vida que tiene, ¿no? Pero a mí los personajes femeninos, y si lo piensas y si recapitulas en los personajes femeninos que aparecen, a mí me pasaba un poco como contaba Carlos, ¿no? No me gustan nada los clichés, ¿no? Los clichés en donde muchas veces se envuelven a los personajes femeninos de las novelas policíacas, ¿no? De las novelas negras, las policíacas sobre todo, ¿no? No todas las policías son policías atractivas, ni todas las policías tampoco son lesbianas, todas las policías, ni todas las policías son especialmente más listas, ¿no? Yo creo que las policías tienen una mirada distinta, una forma de entender el trabajo distinta y una forma de interactuar distinta, y eso es lo que quería poner de manifiesto, ¿no? Pero luego hay dos personajes femeninos claves en el libro. Uno es Isabel, la hermana de Leire, que es una persona... Es el coraje que yo he visto en muchas mujeres, que me ha costado más verlo en hombres víctimas. Digamos que el hombre se mete más hacia adentro, se mete en una caparazón y cuando te sacude una tragedia es menos corajudo, es menos valiente, es menos echado para adelante que una mujer. Quizás amurallas la vulnerabilidad por quizá todos esos tópicos. Ella va para adelante y decir, no, mi vulnerabilidad es que mi hermana ha desaparecido. Eso es. Y voy a pelearme y voy a dejarme aquí la piel, ¿no? Y luego hay otro personaje que es la mujer del Mortadelo, que es la Mortadelo es un atracador, que me interesaba mucho esa figura, ¿no? Esa figura de la madre coraje mala, para entendernos, ¿no? Quiero decir, no voy a desvelar más, pero es ese modelo de madre o de padre coraje, bueno, pues en el otro lado, ¿no? Porque yo siempre cuento lo mismo, hasta el peor de los delincuentes, hasta el peor de los asesinos, tiene alguien que lo quiere. De nuevo el amor, ¿eh? Si es que claro, es verdad, y tiene alguien que lo redime, ¿no? Yo les hago un poco de memoria. En el juicio... Miren, estamos en Extremadura y Luis Rosso ha escrito un libro estupendo sobre Puerto Urraco, ¿no? A mí nunca se me olvidará la Audiencia Provincial de Badajoz en el juicio por los crímenes de Puerto Urraco. Estaban sentados en el banquillo Antonio y Emilio Izquierdo y habían sido llamadas como testigos sus hermanas, ¿no? Sí. Las dos hermanas que supuestamente además eran las instigadoras del crimen y todo esto. Entonces, cuando accedió a la sala la primera hermana, el presidente del tribunal les dijo esa prevención que se les dice a todos los testigos de ¿tiene usted alguna relación personal de amistad, de enemistad con las personas del banquillo? Y claro, ella dijo, sí, soy la hermana de ellos. Dijo, pues que sepa usted que no tiene por qué declarar. Y ella dijo, no, pues no voy a declarar. Pues puede retirarse. Antes de retirarse, se acercó, cruzó toda la sala, agarró de los carrillos de la cara a sus hermanos y les plantó 2 besos a cada uno de ellos, que en aquel momento eran la encarnación del mal, evidentemente, ¿no? Entonces, siempre hay quien te quiere, por muy asesino, despiadado que seas, siempre vas a encontrar a alguien que te quiera. Y por lo general, te suele querer una mujer. Entonces, la mujer del Mortadelo es un poco eso. Pues fíjate que yo pensé que ibas a hablar de las mujeres de la brigada. O sea, me parece clave precisamente los personajes de Paula, que señalas. De Julia, Sí, exactamente, que están dentro del equipo y hay además una mirada, cuando has mencionado a las mujeres policías tienen otra mirada, quizá porque todos hemos sido educados en la sociedad en la que hemos sido educados y a todos se nos ha marcado mucho hacia dónde dirigirnos o qué mirar. Pero es una cuestión muy clave esto era una desaparición porque la persona que se había ido, en teoría, se había llevado una maleta y ropa. Hasta que alguien miró ese armario y dijo... Esa es la mirada que te decía, tú no haces un viaje y coges las 3 perchas que están ahí porque es lo primero que te vas a poner, porque es lo fácil de tu armario. Tú cuando haces un viaje piensas, como mujer al menos, normalmente. Hay, por supuesto, personas para todo y perfiles para todo, pero piensas una serie de cosas que tienen que ver con el tiempo que va a hacer, que voy a ir y vamos a salir de fiesta y esto me lo puedo poner con esto otro, ostras, qué mal me queda esto, ay, pues qué tipín tengo, qué maravilla este vestido, de pronto. Tú piensas que hace unos años, y no hace tantos años, hace 20 años, cuando se empezaron a incorporar mujeres a los grupos de investigación, 20, 25 años, simplemente estaban en una espera disimular, quiero decir, si tú estabas tronchando a alguien, estabas esperando a alguien, haciendo una vigilancia, haciendo un seguimiento, si
te seguía una pareja o estaba una pareja en un coche metido, Sí. pues era más difícil que te mordiesen los malos, ¿no? Que te detectasen ese seguimiento, ¿no? Y prácticamente las mujeres estaban en ese momento para eso, ¿no? Ahora en Madrid, en la Brigada de Policía Judicial de Madrid, las dos jefas de los dos grupos de homicidios son dos mujeres, dos inspectoras, ¿no? Para que veas la evolución. Y esa mirada femenina, efectivamente, es exclusivamente femenina. Hay cosas que solo una investigadora va a ver, que un tipo, por mucho que le dé vueltas al coco y sea el policía más instintivo, intuitivo del mundo, no va a ver. Y una mujer policía lo va a ver inmediatamente, ¿no? Y eso sí que lo quería plasmar. Creo que queda claro porque, de hecho, bueno, justo de lo que estábamos hablando, pero de la misma forma que esto a mí me queda muy claro y que a mí me encantaría poder alargar esta conversación 6 horas más, Luis Rosso está, como siempre, haciendo gestos muy sutiles, porque es muy sutil, de que aquí vayamos achantando el mirlo. Pero antes de eso, no sé si alguien se ha quedado con alguna pregunta en el tintero, si a alguien le gustaría plantear algo, alguna mano que se levante o que pegue un chillido, porque es verdad que se ve un poco regular desde aquí. Yo creo que aquí han quedado todos O se han quedado dormidos, ¿eh? satisfechos o atemorizados. Claro, a ver por dónde vamos a tirar. Así que, chicos, yo por aquí creo que podemos dar por terminada esta última mesa de Gata Negra. Muchísimas gracias, que yo no soy la organización, pero muchísimas gracias por haber venido aquí y por aguantar hasta estas horas, sobre todo los que os acostáis temprano. Y de mi parte, pues solo agradecer este año todavía con más cariño si cabe a la organización y a Luis por contar conmigo y, por supuesto, a todos vosotros que estáis aquí para mantener la cultura viva. La cultura que no es nada estanco, que no es nada que esté aislado del resto, que sigue creciendo y que sigue cambiando. Y que sigue comprándole un libro al autor, charlando con él, leyéndolo, conectando con otra persona que lo ha leído y contando qué te ha parecido, celebrando una reseña, diciendo que ha sido horrible. Todo eso es cultura y con eso, y estando aquí, la alimentamos. Así que yo, agradecida de haber participado un año más. Y ya está, y que vivan los libros, joder.